Seguimos en su programa El País en Blanco, el país en blanco al servicio del pueblo como debe ser. Suscríbase a nuestro canal de YouTube El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir haciendo esta importante obra al servicio del pueblo como debe ser. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, tema muy importante como son todos los temas que tratamos en su programa El País en Blanco. Recuerde que El País en Blanco, al servicio del pueblo como debe ser, le damos la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco, al servicio del pueblo como debe ser. Siguiendo con nuestro tema del día de hoy, un tema muy importante, un tema de la República Dominicana, directamente de la clase más vulnerable, que es la economía y los productos de primera necesidad con esos altos precios. Un saludo especial para Janet Bello, que está con nosotros en vivo. Igualmente para Melky Carvajal, que están compartiendo con nosotros en vivo en su programa El País en Blanco. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros en vivo y nos pueden dar su opinión por esta vía. Escríbanos y díganos qué usted piensa con los altos precios de los productos de primera necesidad que están por la nube y siguen subiendo, y sin un control que le pueda parar esta alza exorbitante que tienen los productos de la canasta básica de la República Dominicana, donde la clase más desposeída han visto disminuir su salario y su poder adquisitivo se ha ido al suelo, mientras que los productos están por la nube. Hay una contradicción: el poder adquisitivo de la población está en el suelo y los precios de los productos de primera necesidad están por la nube. No se corresponde. ¿Por qué traemos este tema a colación en su programa El País en Blanco? Bueno, porque hay varias noticias, incluyendo esta que va a salir en el periódico a primera hora mañana, que si usted ve El País en Blanco, usted se mantiene informado los domingos de las noticias que van a salir el lunes en los diferentes periódicos, porque en El País en Blanco le traemos noticia fresca y veraz. Le voy a leer la noticia. Esta noticia, que fue publicada hace apenas horas en medios digitales, dice: el director del Instituto de Estabilización de Precios INESPRE, Iván Hernández Guzmán, llamó este domingo a la población a comprar comida barata en los programas institucionales que desarrolla la entidad en todo el país. Señaló que los puntos de venta son publicados diariamente en las redes @InespreRD y la página institucional
www.inespre.go.do. El llamado del funcionario se da en momento en que el país se ha registrado alza en los precios de gran parte de los productos de la canasta familiar y de otros tipos. Esa noticia la da, o esa información la da Iván Hernández Guzmán, que es director del INESPRE. Entonces, hay otra noticia muy importante, que es, esta noticia fue publicada en el día de hoy, a temprana hora de la mañana, pero que fue del día hace varios días, eso fue antes de ayer, pero fue publicada en el día de hoy. El gobierno hará todo lo que esté a su alcance para mitigar los efectos de alza de los precios del pan y otros productos que forman parte de la canasta alimenticia, informó ayer José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. Consideró que el alza registrada en las últimas semanas en algunos productos es exógeno, frutos de la presión generada sobre algunos rublos y commodities de los mercados internacionales. Esa noticia la dio ayer Paliza. Y esa que yo termino de leer de Iván Hernández, que esa noticia va a salir en primera plana mañana en los medios de comunicación, la puede buscar ahí. Se publicó hace apenas horas, pero el que ve el país en blanco se mantiene informado, y todas esas noticias que nosotros damos en el segmento de las palpitaciones son noticias frescas y veraz. Todo el que ve el país en blanco y domingo, el lunes, se va a dar cuenta que todas esas noticias para él son viejas, porque ya la vio en el país en blanco. Y el país en blanco le da la vuelta al mundo en tan solo segundos. Pues bien, entonces hay otras informaciones que corresponden a ese mismo tema, y fue una información publicada el viernes. Todas estas son informaciones del gobierno. La que va a salir en el día de mañana fue publicada por el director del INESPRE. La que termino de leer fue una noticia de José Ignacio Paliza en el día de ayer. Y la que voy a leer ahora es del gobierno también, porque se trata de el ministro de Agricultura, de Limber Cruz. Limber Cruz dice así, le voy a leer esta noticia íntegra. Esta noticia íntegra fue publicada en la página 10A del periódico Hoy del viernes. Si usted la busca, usted la va a ver ahí publicada. Dice: el ministro de Agricultura, Limber Cruz, acusó ayer a sectores de la oposición política de azuzar a los productores a botar productos agrícolas porque el gobierno no les compra las cosechas. Consideró esa práctica criminal porque el país y el resto del mundo sufre una pandemia y las naciones deben aprovechar al máximo la comida que disponen. La semana pasada, productores de cebolla roja de San Juan de la Maguana botaron parte de sus últimas cosechas debido a que se le pudre en los ranchos de almacenaje, en espera de que el gobierno las compre.
Eso dice Limber Cruz. Sigo leyendo. Hace algo más de un mes que agricultores de Constanza también votaron su cosecha de zanahoria por falta de mercado. Luego de eso, el Ministerio de Agricultura buscó una solución de venta y al parecer los productores quedaron conformes. Eso dice Limber Cruz. Ahí nosotros podemos ver la disparidad y los descontentos de los productores, pero también podemos ver de la incoincidencia del gobierno. Uno dice una cosa, otro dice otras. Ahí pudimos ver, le estoy hablando de 3 noticias recientes de 2 ministros de este gobierno, del ministro de Agricultura, Limber Cruz, que es el ministro de Agricultura, y el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, y otro que es director de el INESPRE, que por ser director del INESPRE tiene rango prácticamente de un ministro en cuanto a lo que es esta parte. Entonces ahí usted puede ver que este es un gobierno que no tiene una organización con relación a este tema, al tema de los productos de la canasta básica de la República Dominicana con los precios por las nubes. Porque cuando usted ve al 2 o 3 informaciones en días diferentes, uno detrás de otro, usted ve el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, que es importante que el ministro administrativo de la presidencia es la persona de más confianza del presidente de la República, porque por eso es el ministro administrativo, la posición que en la pasada administración manejaba Montalvo. Ese es el ministerio más importante, porque después del presidente sigue ese, el ministro administrativo de la presidencia. Entonces, el ministro administrativo está detrás del presidente de la República. Y eso es algo que hay que prestarle atención. Entonces, ya ahí podemos ver que José Ignacio Paliza está claro de que sabe que hay una alza en los productos de primera necesidad de la canasta familiar. También está el ministro de Agricultura, Limber Cruz, y también lo sabe Iván Hernández Guzmán. Cuando lo saben esas 3 personas, se está dirigiendo a aquel gobierno, porque son funcionarios del gobierno. Entonces, si esos que son los ministros de este gobierno y saben que la comida está por la nube, entonces ¿cómo el presidente de la República, Luis Abinader, no lo va a saber? Porque si lo sabe su ministro, se supone que lo sabe él. El presidente de la República es la persona mayor informada del país. Y esa es la situación. Entonces, lo grave y peligroso es que el gobierno, pues cuando se habla del ministro de Agricultura, se está tratando del gobierno. Cuando se trata del ministro administrativo de la presidencia, se está tratando del gobierno. Cuando se habla del director del INESPRE, se está tratando del gobierno. Entonces, lo que yo no comprendo, cómo es que el gobierno dice que la alza de los productos de primera necesidad se debe a situaciones de la oposición política. Dice el gobierno que a esos productores que están botando su cosecha porque el gobierno no se la compra, que eso es parte de la oposición política. No, no es así. Ahí nosotros pudimos ver la semana pasada
donde una cantidad de productores de leche de la zona este del país hicieron lo mismo que hicieron en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, que echaron la leche al río por la situación de que no se la quieren comprar y no se le paga como deben de pagar. Entonces los productores de leche de la región este del país la echaron al río, botaron la leche porque el gobierno no se la compra. Situación que yo entiendo que no está bien, porque este es un país donde hay mucha persona hambrienta, y más con este tipo de situación que estamos viviendo, con una crisis económica que está viviendo la República Dominicana. Y eso es grave, muy grave, que los productores de leche tengan que echar la leche a ríos, que los productores de cebolla tengan que botar la cebolla, que los productores de zanahoria de Constanza tengan que botar su zanahoria porque el gobierno no le presta atención. Y eso es muy grave, eso es gravísimo, lo que está sucediendo en la República Dominicana con los productores del campo y el gobierno. El gobierno, a pesar que lo único que ha hecho con los productores es maltratarlo, perseguirlo y castigarlo, porque todos esos tractores, esos camiones que la administración del presidente Danilo Medina le donó a las asociaciones de productores de diferentes rubros en el país, este gobierno, el gobierno del PRM y Luis Abinader, se ha dado a la tarea de perseguir a esas asociaciones y quitarle esos tractores y esos camiones donados por el presidente Danilo Medina a esas asociaciones para que sigan produciendo. No, este gobierno se ha dado a la tarea de perseguir a esos productores, quitarle esos tractores o esa maquinaria y arrumbarla, como dicen por ahí, en el Ministerio de Agricultura. Eso es un abuso lo que está haciendo el gobierno de Luis Abinader y el PRM con los productores de diferentes rubros en la República Dominicana. Porque en vez de buscar la forma de seguir donándoles equipo a los productores del país para que sigan poniendo la tierra a producir, para que sigan bajando de precios los productos de primera necesidad, lo que se ha hecho es perseguir a esos productores y maltratarlos. Eso no está bien. Eso es un gobierno que lo único que se preocupa es por la oligarquía y todos aquellos productores de esas asociaciones donde llegaban esos tractores y se le donaban para que pudieran arar su tierra, para que pusieran la tierra a producir, para que pudieran sacar su producto de esos lugares y fueran llevados al mercado. Este gobierno lo único que ha hecho es maltratarlo y quitarles los diferentes medios de producción. Y eso es algo abusivo lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader y el PRM con los diferentes productores a nivel nacional. No es la oposición que está haciendo eso, como ha dicho Limber Cruz. No, es el gobierno que ha dejado de espalda a los productores. Y esa es la situación. Entonces el gobierno no se preocupa en darle facilidades a los productores para que los productos sigan con un precio estable. Aquí todos esos años de gobierno del PLD, unos 16 años consecutivos, los precios se mantuvieron estables, pero fue debido a que se buscaba la forma de poder manejar esa situación y que los productores no se vieran en la situación en que se han visto en estos 10 meses
de gobierno de PRM y Luis Abinader. Y lamentablemente esa es la situación. ¿Cómo es posible que Iván Cruz, Iván Hernández Guzmán, el director del INESPRE, llama a la población a que vayan a comprar al INESPRE? Dice él que se publican en las diferentes redes sociales de la institución, en el INESPRE, @INESPRE-RD, y la página www.inespre. Entonces, eso no es posible. El que va a comprar no se pone a investigar en qué lugar está el INESPRE en el día de hoy, dónde está mañana. No, el que va a comprar va y compra. Entonces, normalmente la población que compra en el INESPRE es un grupo de la población de escasos recursos económicos. Esas personas que compran en el INESPRE no usan tecnología. Entonces es un error. Lo que hay que enviarles esos productos a los barrios, para que entonces ahí, cuando llegue a los barrios, le puedan comprar al INESPRE, y dejar de esa estructura, o pudiéramos decir esa mala práctica, de que si usted va a comprar un producto, usted tenga que llevarse un combo, porque eso no, así no funciona. Así no funciona, que le anuncian una cosa al pueblo y cuando van allá es otra. Esa es una mala práctica que ha implementado el gobierno del PRM, y que ha sido la mala práctica también que pudimos ver en otro gobierno de ese mismo PRM, gobierno de Antonio Guzmán, el cual atrajo la crisis económica, igualmente que el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que trajeron grandes crisis al país, porque son situaciones que no la han sabido manejar. Al productor nunca se debe maltratar. Al productor se le crean facilidades. Por eso era que en el gobierno del presidente Danilo Medina había abundancia de todos los productos, incluyendo con esta pandemia tan fuerte, donde la parte dura de la pandemia la gente la pasó encerrada en su casa, consumiendo los productos que había, y no hubo escasez de nada, de ningún producto de primera necesidad en la República Dominicana. Pero eso fue debido a que el presidente Danilo Medina le donaba tractores para que los productores pudieran producir, le donaba camiones para que pudieran sacar esos productos de los campos y llevarlo a los mercados. Y esa es una forma de poder paliar la situación de los productores. Pues cuando usted le facilita un tractor a esos productores que tienen que pagar un dineral para poder arar la tierra y ponerla a producir, cuando va un tractor que es donado a la asociación, lo único que ellos hacen es que compran el gasoil y usan el tractor para arar la tierra, únicamente ellos poniendo el gasoil. Eso es ayudar a los productores. Esa es una mano amiga que el productor necesita. En este gobierno se ha hecho todo lo contrario. Este es un gobierno que a lo único que ha ayudado han sido a los del sector turismo. Porque para el gobierno de Luis Abinader y el PRM, el único sector importante es el sector turismo. Y esa es la situación. Nosotros vemos que el gobierno, el presidente, todos los días está dando inicio a un hotel que viene la zona de la oligarquía a construirlo. El gobierno lo apoya bien, está bien que lo apoye, muy bien, porque hay que aprovechar las inversiones, no importa de qué lugar vengan, siempre y cuando vayan a favorecer al país. Pero no se puede olvidar del sector
productor del sector agrícola, que es quien suple de alimentos a la ciudad. Y esa es la situación. Ahí nosotros estuvimos mirando en esa información de Paliza, que ahí habla él directamente de lo que es el precio del pan, porque hay una disparidad del gobierno y los productores del pan. En esta semana, los productores del pan, los que trabajan con la harina, dicen que el pan tiene que subir a 10 pesos. Hay un sector del gobierno que dice que no, que el pan se va a mantener a 5 pesos. Pero ese sector del gobierno es que controla el pan y los precios. No. Los que controlan su pan y los que controlan el precio del pan son los productores de pan. Porque cuando dice la Asociación de Productores de Pan o de la harina a nivel nacional, que ha aumentado en un 60% la harina y que han aumentado en más de un 100% las grasas y los aceites y la levadura que lleva el pan, entonces no hay forma de que el pan se pueda mantener al precio de los 5 pesos, porque el gobierno no lo está subsidiando. Para el gobierno decir que el pan no va a subir, no, este gobierno no tiene control de eso. Este es un gobierno que no tiene ningún control ni del pan ni de ninguno de los productos de primera necesidad. Por eso los precios se han ido a la nube, porque este es un gobierno que no tiene control, es un gobierno de la oligarquía y le ha dejado todo a los comerciantes oligárquicos, y por eso es que tenemos los productos de primera necesidad por la nube, los materiales de construcción por las nubes. Y esa es la situación y no hay forma de que el gobierno pueda controlar eso. Es lamentable decirlo, pero es la realidad. Porque es un gobierno oligárquico. Es un gobierno que no se preocupa por los más pobres. No, es un gobierno de la oligarquía. Y esa es la situación. Entonces, ahí podemos ver, mientras los productores están echando la leche al río, como decían en el gobierno de Antonio Guzmán judío, que lanzó la leche al río para que los pobres no bebieran leche. Entonces ahora vemos que vuelve y se repite una vez más la práctica que se dio en el gobierno de Antonio Guzmán, se vuelve y se repite en el gobierno de Luis Abinader y el PRM. Vemos que estos productores de zanahoria de Constanza tienen que botar la zanahoria porque no tienen mercado, que el gobierno no le da apoyo, que los productores de cebolla de San Juan tienen que botar las cebollas porque el gobierno no le da apoyo. El gobierno declaró a San Juan en emergencia, pero esa declaración de emergencia que dio el presidente Luis Abinader al pueblo de San Juan de la Maguana, eso fue una declaración demagógica, porque el presidente que terminaba de salir, presidente Danilo Medina, es de San Juan. Entonces, eso es una politiquería barata del gobierno de Luis Abinader y el PRM, de que declarar a San Juan un estado de emergencia. Pero si declara a San Juan en un estado de emergencia, pues vamos a intervenir, vamos a darle lo que San Juan necesita, porque está en un estado de emergencia. No, los productores de cebolla de San Juan se lo está llevando quien los trajo, botando la cebolla, porque este gobierno no le da facilidades. No es a San Juan, es a ninguno del sector productivo, es a ninguno de los agricultores. El sector agrícola en este gobierno se ha desplomado.
porque en vez de recibir ayuda, lo que ha recibido es maltrato y persecución, como le había dicho, persiguiendo todos esos tractores que el presidente Danilo le donó a esas diferentes asociaciones de productores del campo para que pongan la tierra a producir, y este gobierno se ha dado a la tarea de una persecución y quitarle los tractores y poner esos tractores en el Ministerio de Agricultura y en la diferente dirección de agricultura provinciales, y los que están esos tractores llenos de óxido, pudriéndose en esos lugares, en esos parqueos, en vez de estar poniendo la tierra a producir, por lo cual fue el objetivo del presidente Danilo Medina. Y esa es la situación. Entonces yo no entiendo a qué punto vamos a llegar con un gobierno que únicamente se preocupa por el sector turístico. ¿Por qué se preocupa por el sector turístico? Bueno, porque es un gobierno de la oligarquía, tiene sus inversiones en el sector turismo, y por eso es que el presidente Luis Abinader se ha enfocado en el sector turismo, porque tiene acciones en ese sector. Entonces, como tiene acciones en ese sector, él está desarrollando ese sector, el cual él sabe que ahí están sus inversiones. Y esa es la situación. Ahora que el pueblo dominicano, hay una cantidad de personas que no puede ver más allá de la realidad, eso es otra cosa. Que el pueblo dominicano lo han tenido engañado con la fábula de que es por el coronavirus, que es por la pandemia, que no se le ha dicho al pueblo la cantidad de millones de dólares que este gobierno ha tomado prestado, más que todos los gobiernos, el PLD, donde este con 10 meses ha podido endeudar el país por más de 10.000 millones de dólares, y al pueblo lo tiene engañado. A nosotros, los politólogos, nos engañan por la situación de que nosotros conocemos cuál es la realidad. Este es un gobierno que nada más es préstamos y préstamos, y manteniendo un estado de emergencia, manteniendo un toque de queda que no funciona, únicamente para poder justificar la cantidad de préstamos que hace, y sin justificar dónde se ha invertido tanto dinero. Y esa es la situación. En el día de hoy nosotros vemos donde el presidente Luis Abinader, el día de hoy, 20 del mes de junio del año 2021, donde se publicó en la tarde de hoy un decreto donde el presidente Luis Abinader llama a los funcionarios a reducir escolta, a reducir los viajes al exterior, de que un plan de austeridad, pero un plan de austeridad que no se corresponde, porque usted no me puede decir a mí que si hay un ministro que tiene su seguridad, a ese ministro se le va a quitar esa seguridad. No, porque ese ministro necesita tener su seguridad. Entonces ese plan de austeridad que anuncia el presidente no se corresponde. ¿Cómo usted anuncia un plan de austeridad y usted en 10 meses que tiene manejando los destinos del país lleva más de 10.000 millones de dólares en préstamos, endeudando más al país, y no hay una forma de justificar dónde se está gastando todo ese dinero? Usted sabe la cantidad de dinero que son 10.000 millones de dólares. Cuando usted calcula esos 10.000 millones de dólares por 56 que trae dólares, no hay calculadora que pueda calcular esa cantidad. Entonces, ¿a qué plan de austeridad el gobierno está llamando a los funcionarios? Eso no tiene lógica. La única lógica que tiene eso es venderle al pueblo un populismo de que la gente crea que la realidad es esa. No, la realidad es otra.
este gobierno debe explicarle al pueblo qué ha hecho con tanto dinero prestado y endeudando el Producto Interno Bruto, ya con un más de un 70%. De cada 100 pesos que entran al Estado Dominicano, se deben de pagar 70 pesos, le está quedando un 30. Y esa es la situación. Entonces, mientras el pueblo se lo está llevando quien lo trajo, con unos precios de la canasta básica por la nube, que el pobre está que no puede ir a los supermercados, porque los supermercados se han convertido en el nombre que le pusieron a los supermercados en el gobierno de Hipólito Mejía, la casa del terror. Ahora en el gobierno de Luis Abinader vuelven y recuperan ese nombre, la casa del terror. ¿Qué sucede? Bueno, que la población se dejó engañar votando por Luis Abinader y el PRM y se ha mantenido callada porque le da vergüenza salir a protestar por el partido que votó. Y esa es la realidad. Y una de las personas que nosotros podemos ver, que una persona que yo siempre he dicho que dice las cosas como son, y uno de los hombres más preparados que tiene este país, que ha estudiado en diferentes países del mundo, del Nuevo Mundo y del Viejo. Cuando hablo del Nuevo Mundo me refiero al continente americano, esta parte que está aquí, al continente americano. Y cuando hablo del Viejo Mundo me refiero a esta parte, a la zona de Europa. Y esa es la situación. Me refiero a Ramón Albuquerque. Ramón Albuquerque siempre para mí ha sido una persona leal y que dice lo que él entiende y se basa en realidad. El PRM ha querido crucificar a Ramón Albuquerque porque Ramón Albuquerque dice las cosas como son. No, Ramón Albuquerque no está inventando, él está diciendo la realidad. Ramón Albuquerque es una persona que tiene todo el derecho a hablar porque es una persona de vasto conocimiento y un hombre de Estado como lo es Ramón Albuquerque. Y esa es la realidad. Entonces ahora los PRMistas, los que están diciendo que Ramón Albuquerque está dolido porque no le dieron el Ministerio de Energía y Minas y que por eso Ramón Albuquerque está dolido. No, yo no lo entiendo así. Yo lo entiendo que Ramón Albuquerque está diciendo las cosas como son. Entonces, como está diciendo las cosas como son, un grupo del PRM que entiende que a Ramón Albuquerque hay que crucificarlo, entonces yo entiendo que en esta parte a Ramón Albuquerque no hay que crucificarlo, hay que reconocerle que es un hombre leal y que dice las cosas como son. Y que a pesar de que del PRM Ramón Albuquerque dice las cosas como son, esa es la situación. Yo no veo a Ramón Albuquerque como un hombre que está dolido porque no le dieron el Ministerio de Energía y Minas, que le dieron un cargo de segunda categoría. Pues ahora bien, yo entiendo que una persona como Ramón Albuquerque es la persona más ideal para ponerlo en el Ministerio de Energía y Minas. Ese fue un gran error de Luis Abinader y el PRM de no poner a Ramón Albuquerque como el ministro de Energía y Minas. Porque lo mejor que le podría pasar al país es que Ramón Albuquerque sea el ministro de Energía y Minas, porque es un hombre de vasto conocimiento y un hombre que dice las cosas como son. ¿Usted cree que el manejo de Punta Catalina en manos de Ramón Albuquerque y el sector minero fuera el que tiene hoy? Claro que no, fuera otro.
en beneficio del pueblo, en beneficio del país. Y esa es la realidad. Ramón Albuquerque es un hombre leal y dice las cosas como son. Y yo siempre lo he entendido así. Un hombre súper preparado. Un hombre como Ramón Albuquerque, con los conocimientos que tiene Ramón Albuquerque, dentro del Estado, es una persona que lo único que va a hacer es aportar a la sociedad. Siempre lo he dicho, aquí hay un grupo de personas que son personas que en el Estado estarían aportando bastante. Personas que yo he elogiado siempre por su conocimiento. Aquí hay un grupo de personas que pueden aportar al Estado sin importar de qué partido político sea. Y siempre lo he dicho. Ramón Albuquerque, Osiris de León, esas son personas que aportan a la sociedad en cualquier gobierno. Y menciono esos dos únicamente para no seguir el listado, porque si menciono el listado de la cantidad de personas con vasto conocimiento y que deben estar manejando la situación al Estado, porque lo único que van a hacer es aportar, porque tienen conocimiento de más. Y esa es la realidad. Pero el gobierno de Luis Abinader y el PRM no se ha enfocado en valorar esos conocimientos. Y yo no tengo ningún vínculo con Ramón Albuquerque. A pesar de que Ramón Albuquerque es de mi provincia, porque Ramón Albuquerque es de Monteplata y yo soy de Yamasá, pero yo no tengo vínculo con Ramón Albuquerque. A Ramón Albuquerque yo lo saludé una vez cuando yo estudiaba en el liceo. Y él fue allá, era senador. Y ahí yo saludé por primera vez a Ramón Albuquerque, yo siendo el presidente del Consejo Estudiantil del Liceo de Jagüey. Y yo tuve la oportunidad de saludarlo con la directora de en ese entonces, Rosalminia Coronado. Y Ramón Albuquerque fue allá y entró a la escuela. Y ahí yo tuve la oportunidad de saludarlo, pero no tengo ningún vínculo con Ramón Albuquerque. Esa es la situación. Pero el gobierno tiene que enfrentar este tipo de situación de los precios de la canasta básica de primera necesidad, porque son precios que el pobre no puede comprar. El pobre no puede comer con los precios por la nube, con una crisis económica bastante grande donde la sociedad se está cayendo de la necesidad porque no hay un centavo en la calle. ¿Qué ha hecho el gobierno con todo ese dinero que ha tomado prestado en nombre del Estado Dominicano? Bueno, eso debería aclararlo el presidente Luis Abinader y el PRM. Pero la situación que está viviendo el pueblo dominicano es una situación muy difícil. Usted va al supermercado y ve un producto hoy a un precio y mañana ese mismo producto que no se ha movido de la góndola tiene un precio por encima. Pero sucede en los medicamentos. Las alzas que han tenido los medicamentos en estos 10 meses de gobierno de Luis Abinader y el PRM, al igual que los materiales de la construcción, son asombrosos, son exorbitantemente. Y esa es la situación, exorbitante. Las alzas que han tenido los productos de primera necesidad, los medicamentos y los materiales de la construcción. Eso no tiene comparación. Entonces, este gobierno tiene que ponerse la pila, comenzar a enfrentar esta ola de precio por la nube, donde
El gobierno le ha dejado a los empresarios que hagan lo que le dé la gana con el pueblo, maltratando al pueblo. Y el gobierno en sí maltratando a los productores del área agrícola, persiguiéndolo. Le han quitado todos los tractores, le han quitado todos los camiones que le dio el presidente Medina a las diferentes asociaciones para que pongan la tierra a producir y puedan sacar sus productos a los mercados para que los consumidores tengan un producto fresco y con menor precio para una mejor adquisición, porque el poder adquisitivo de los dominicanos se ha disminuido en estos 10 meses de gobierno de Luis Abinader y el PRM, pero se ha disminuido tan exageradamente que los productos de primera necesidad con el salario que ganan no lo pueden comprar. Y eso es algo que el gobierno debe enfrentar y ponerle mucha atención, porque el pueblo dominicano es un pueblo que piensa, como decía el presidente Balaguer, el pueblo dominicano es un pueblo que piensa con el estómago. Por eso el presidente Balaguer, donde había un sector que estaba haciendo una protesta, lo que Balaguer le enviaba, en vez de enviarle guardia y bomba, eran patanas de comida para poder enfrentar la situación. Desde que llegaba la comida, los guardias, en vez de darle con un fusil, darle palo, darle macana, le daban una funda de comida y ya la gente se tranquilizaba. Y en pocos minutos la huelga desaparecía. ¿Por qué? Porque Balaguer quitaba la huelga con varios furgones de funda de comida. Ahora bien, en el gobierno de Luis Abinader y el PRM, hasta el plan social de la presidencia ha desaparecido. El plan social ha desaparecido, que era una forma de mitigar el hambre a la clase más desposeída. Usted no ve en el gobierno de Luis Abinader y el PRM una fundita de esa fundita que le daban a la clase más desposeída. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el Estado es de ellos y ellos no permiten que el pobre pueda comer nada del Estado. Y eso es lo que piensa el gobierno cuando es un gobierno que pertenece a la oligarquía. No se pueden seguir llevando los oligárquicas al poder, al Estado dominicano. Ese es un ejemplo del pueblo, para que el pueblo vea que no debe votar por empresarios, sino votar por los políticos, que los políticos son a quienes les duele el país, a quienes les duele la sociedad. No siendo así con los empresarios, que lo único que buscan es acumular fortuna sin importarle la sociedad, sin importarle el pueblo. Entonces, desde aquí mi llamado al pueblo dominicano que tome en consideración y observe cómo los empresarios manejan el Estado. Esa es la situación. Entonces, desde aquí, un ejemplo para el pueblo dominicano de cómo se maneja el Estado cuando sube la oligarquía a administrar los bienes de todo, el gobierno, el Estado, y ahí lo podemos ver para que tengamos un ejemplo vivo y palpable de lo que ha sido estos 10 meses de gobierno de Luis Abinader y el PRM. Vámonos a una pausa